A ver, ¿dónde estamos ubicados? Recordemos un poco lo que vimos en la última clase. ¿Se acuerdan que nosotros vimos qué ocurre, qué situación se plantea cuando una persona desaparece de su domicilio sin dar señales de vida? Vale decir, algo nos hace presumir que puede haberle pasado a esta persona, pero no, por supuesto, no vamos a pensar que se murió. Pero bueno, está desaparecida, no tiene contacto con nadie, denunciamos su desaparición y pese a esto no tenemos ninguna noticia. Bueno, algo nos hace presumir entonces que esa persona tuvo un problema, o por lo menos no sabemos qué le pasó. En este caso, entonces, se plantean dos situaciones. La primera, puede darse el caso de que esta persona tenga un patrimonio, que ese patrimonio esté en riesgo, es decir, que tengan que adoptarse decisiones respecto al patrimonio, tema que vamos a ver luego, que es el patrimonio de una persona, y entonces haya que tomar medidas urgentes, decisiones urgentes, y no está el titular para tomar decisiones. Entonces yo le puse un caso, un ejemplo. Una persona cuyo marido desapareció, nada me hace presumir que murió, pero sin embargo él tenía el acceso a las cuentas bancarias, él tenía las claves de las tarjetas de crédito. Entonces, su esposa se queda sin poder sacar un peso del banco porque no tiene claves, porque no sabe qué pasó con las cuentas, porque todo lo hacía su marido. Entonces, evidentemente, en este caso, tenemos que tomar alguna medida. ¿Cuál es la medida que prevé la ley argentina? Nada, ya comí. Un juicio de simple ausencia. Lo que te dije. La persona se desapareció del domicilio, no dio señales de vida, pero tenemos un patrimonio en peligro. Dos Entonces, este juicio de simple sándwiches de jamón y ausencia queso, requiere se esto, cortó que mitad y exista un mitad. patrimonio en peligro respecto del cual haya que tomar decisiones, haya que tomar medidas. Entonces, ¿qué se busca? Y no Que el juez para designe un curador. más no me iba a alcanzar, 100 y 100. ¿Qué función va a tener este curador? Bueno, va a tener que aceptar un cargo y va a asumir el compromiso que le compre. de administrar y cuidar ese patrimonio hasta tanto su titular reaparezca. Por lo tanto, solamente va a poder tomar medidas de administración, es decir, medidas que no impliquen una modificación del patrimonio, que apunten solamente a conservarlo, a administrarlo. Ahora bien, supongamos que se necesita tomar una decisión sobre un acto de disposición, es decir, por ejemplo, venta de un bien para obtener recursos y poder pagar, no sé, gastos urgentes como podría ser pagar los sueldos de los empleados. Bueno, en este caso va a requerir una autorización expresa de un juez, ¿sí? Porque solamente tiene funciones de administración. Ahora supongamos que transcurre el tiempo y esta persona no aparece. Bueno, en este caso entonces, y habíamos sugerido ver o recordar, si algunos la vieron, la película El Náufrago, bueno, pasan 2 años, pasan 3 años y no tengo señales de vida. Bueno, obviamente, si esta persona tenía un cónyuge, ese cónyuge quizás pueda querer, no sé, reiniciar su vida, iniciar una nueva pareja, contraer un nuevo matrimonio, disponer de los bienes que formaban parte de la sociedad conyugal. Bueno, hay muchas cosas que va a querer hacer ese cónyuge. Entonces, acá ya vamos a otro tipo de proceso, que es el de presunción de fallecimiento. Y en esto nos habíamos quedado. Fíjense, presunción de fallecimiento, casos, trámite de petición de presunción de fallecimiento, fecha presuntiva de fallecimiento, efectos de la sentencia que declara una persona presuntamente fallecida, ausencia por desaparición forzada de personas. Bueno, vamos a empezar a analizar esto entonces. Primer punto. Bueno, ausencia simple, artículo 79, ya lo vimos. Voy a pasar a la siguiente. Tenemos quienes están legitimados para iniciar ese juicio de simple ausencia, también lo vimos. Entonces, ¿quién es el juez competente para entender? Fíjense que en principio siempre el juez competente, el de donde se encuentran los bienes, porque lo que tenemos que proteger son los bienes de una persona. Entonces, más allá que el domicilio de la persona se encontraba en Capital Federal, si la mayor parte de los bienes, si la empresa que tenemos que preservar, etcétera, se encuentran en provincia de Buenos Aires, el juez competente es de provincia de Buenos Aires. Y recuerden siempre que este tipo de procesos de simple ausencia lo van a iniciar todas las personas que tengan un derecho subordinado al patrimonio. ¿Por qué? Porque es el patrimonio el que está en riesgo al haber desaparecido su titular. Procedimiento del juicio, sentencia que se va a dictar en ese proceso, pero todo esto creo que lo vimos en la clase pasada. Por lo tanto, ahora sí vamos a la presunción de fallecimiento. Fíjense que la presunción de fallecimiento, el código va a establecer que existen 3 tipos diferentes. Esto ya más o menos lo vimos, pero lo vamos a ver un poco más en profundidad. El caso ordinario es de la persona que desaparece sin dar ningún tipo de señales de vida, pero tampoco nada nos hace presumir que falleció. Esto quiere decir que quizás esa persona que desapareció lo hizo por sus propios medios y en el lugar donde se encuentra está ejecutando actos, está realizando actos jurídicos y estos son en principio válidos. Imagínense, por ejemplo, el de un prófugo de la justicia. Y me viene a la mente hoy un caso, ¿se acuerdan el caso de este abogado de la FIP que en un incidente de tránsito le provoca la muerte a un piloto de avión, que también creo que era abogado, bueno, que circulaba con su moto, luego de ese incidente lo pasa por encima con su camioneta y a los días esta persona muere. Bueno, el autor de ese hecho responsable, de ese hecho presunto responsable, se encuentra desaparecido. Ahora, hay cámaras que lo toman, que él volvió a su domicilio, que salió del domicilio con su esposa, parece que aparentemente está circulando normalmente y ejerciendo su vida normalmente. Bueno, supongamos que esto se prolonga en el tiempo, nada me hace presumir que se murió, sino que está prófugo de la justicia, ¿sí? Pero el tema es que esa desaparición se extienda en el tiempo. Ese sería
entonces el caso ordinario. Nada me hace presumir que murió, sin embargo, transcurrió un tiempo considerable. La película El náufrago. Ese es el caso ordinario. La ausencia de una persona en su domicilio, sin que se tengan noticias de ella por el término de 3 años, causa la presunción de fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente. Bueno, ese entonces es el caso ordinario. Ahora, fíjense que hay otros dos casos que la ley va a denominar extraordinarios. ¿Por qué? Porque la persona desaparecida se encuentra en situaciones particulares. Por eso son situaciones extraordinarias. Hay un extraordinario genérico y hay un extraordinario específico. Vamos a ver cuáles son esos casos extraordinarios. Se presume entonces el fallecimiento de una persona, sí, por última vez se encontró en un lugar de incendio, de terremoto, de acción de guerra u otro suceso semejante susceptible de ocasionar la muerte, o si participó en una actividad que implique el mismo riesgo y no se tiene noticia de él por el término de 2 años contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Es decir, hay veces, hay oportunidades en los cuales, casos en los cuales tenemos certeza de cuándo ocurrió el suceso que quizás probablemente provocó la muerte. Por ejemplo, la destrucción del edificio de Miami. Bueno, sabemos en qué momento cayó. Entonces, si no tenemos noticias de una persona que presuntamente se encontraba en el edificio y probablemente la muerte se haya producido en ese momento en que el edificio cayó, que se desplomó. Ahora, si por ejemplo, esa persona bajo los escombros donde se encontraba logró contactarse a través de su celular, pidió o hizo un llamado a un ser querido, pero luego de eso no se tuvieron más noticias y la muerte se produjo después de ese momento. Entonces, imagínense que un juez va a considerar, bueno, ¿en qué momento se produjo la caída del edificio? Supongamos a las 16 horas del día martes 15 de determinado mes de determinado año. Bueno, si no tuve más noticias, ese es el momento de la muerte. Pero si 2 horas después, la persona bajo los escombros logra contactarse con un familiar, bueno, la fecha del fallecimiento no va a ser a las 16 horas, va a ser un poco después. Y esto lo va a tener que considerar el juez a la hora de dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos dictando una sentencia de presunción de fallecimiento donde se va a considerar el día presuntivo de fallecimiento y más precisamente la hora presuntiva de fallecimiento. ¿Por qué razón? Porque a partir de ese momento se produce la transmisión de los derechos de la persona fallecida a quienes le sobreviven, a sus herederos. Les pregunto, ¿esto ya lo habíamos visto o todavía no? Les pregunto para ver si profundizo o no. ¿Ya lo habíamos visto en la clase pasada? No. Bueno, perfecto. Entonces, sigo. Entonces, fíjense que es importante considerar en cada caso particular el horario, las características de la situación. Si la desaparición se produjo de una persona que se encontraba en un conflicto bélico y, por ejemplo, se produjo un bombardeo a las 18 horas, probablemente la persona haya muerto como consecuencia de ese bombardeo. Entonces, cada caso particular tendrá que analizarlo el juez, tendrá que analizar las pruebas que se aporten al proceso para fijar, va a tener que fijar no solamente el día presuntivo de fallecimiento, sino también la hora en que presuntivamente el fallecimiento se produjo. Y tenemos el último caso extraordinario, que es un extraordinario específico. En este caso, fíjense que la persona se encontraba en un buque que naufragó o en una aeronave que sufrió un sinistro. Entonces, aeronave siniestrada o buque naufragado. En estos casos, entonces, también va a tener que considerar el juez cuándo se produjo el último pedido de auxilio, el SOS, cuándo se tuvo el último contacto con la torre de control, si se trataba de un avión. En el caso, por ejemplo, del submarino, ¿se acuerdan? El submarino en el cual perdieron la vida tantas personas, que la búsqueda se duró tantos días y incluso se recibió la ayuda de otros países para encarar esa búsqueda. Bueno, todas esas condiciones se van a tener que tener en cuenta a la hora de determinar la fecha presuntiva de fallecimiento y el día presuntivo de fallecimiento y la hora, porque el juez va a tener que fijarlo. Claramente, en estos dos casos que estamos hablando, y bueno, va a ser por aproximación, va a ser una presunción, nada nos dice que realmente ese sea el horario en el que la persona murió. Pero entonces son dos casos extraordinarios, en los cuales la persona se encontraba en condiciones especiales. Bien. Ahora fíjense entonces que este proceso va a ser diferente al del juicio de ausencia simple. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener claro que el juicio de ausencia simple tiene solo efectos patrimoniales. Tiene solo por efecto la protección de un patrimonio. En consecuencia, para que ese proceso pueda llevarse a cabo, tiene que existir un patrimonio en peligro. En el juicio de presunción de fallecimiento estamos hablando de otra finalidad. Se persigue otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Declarar a la persona presuntamente fallecida. ¿Y por qué? Porque el fallecimiento tiene efectos jurídicos, no solamente respecto del patrimonio, sino también efectos personales. Por ejemplo, el fallecimiento de una persona, la muerte de una persona, disuelve el matrimonio. Extingue la responsabilidad parental. Entonces, si el presuntamente fallecido era padre, bueno, no va a poder ejercer más esa responsabilidad parental respecto de sus hijos porque está presuntamente fallecido. El tema es, ¿y si vuelve? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Sigue detentando la responsabilidad parental o no? ¿Qué pasa con su patrimonio? ¿Sigue en poder de los herederos o no? Si esta persona tenía un trabajo, una relación laboral, ¿qué pasa con esa relación laboral? Si esa persona, por ejemplo, tenía una unión convivencial, no un matrimonio, ¿qué pasa con el
concubino, con los bienes que pudieron haber adquirido en común. O sea, hay muchos efectos más que se van a tener en cuenta para la presunción de fallecimiento. Entonces, la presunción de fallecimiento tiene efecto no solamente respecto de la persona, sino también respecto del patrimonio. Por lo tanto, es mucho más amplio. Por lo tanto, los plazos que se van a exigir también son diferentes. En la ausencia simple no se requerían plazos, solamente demostrar que un patrimonio existía en peligro. Entonces, en el caso que yo le cité de mi cliente, que un día el marido se fue enojado, pero nunca más se tuvieron señales de vida de él. Ahora, el tema está en que la mujer no podía mover las cuentas bancarias, no podía retirar dinero de los cajeros, no podía percibir su jubilación porque para todo tenía un apoderado que tenía claves y no las puede usar. Entonces, esa persona se tendrá que presentar en la justicia, demostrarle esto al juez y obtener la designación de curadora de los bienes, no solamente del marido, sino también poder administrar los propios. En este caso, en la presunción de fallecimiento, el alcance es diferente. Claro, acá me dice María Raquel, ¿cómo era que se llamaba? Se me fue el nombre. Si alguno se acuerda, Ara San Juan, exactamente, Ara San Juan. Bueno, ahí tenemos un caso claramente de presunción de fallecimiento. ¿Por qué? Y bueno, realmente a esta altura ya no nos cabe duda que los tripulantes están fallecidos. Pero el tema es en qué momento se produjo la muerte. El tema es que durante mucho tiempo existieron dudas de que a lo mejor podían estar vivos dentro del ARA. Miles de situaciones podían haberse presentado. Entonces, acá la ley sí nos va a hablar también de quiénes están legitimados. Fíjense que una cosa son los legitimados para iniciar el juicio de simple ausencia y otra cosa bien diferente son los legitimados para iniciar el juicio de presunción de fallecimiento. Entonces vamos al artículo 87, quienes están legitimados para iniciar un juicio de presunción de fallecimiento. Acá los legitimados son cualquier persona que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate. ¿Y por qué subordinado a la muerte? Porque fíjense que estamos hablando, por ejemplo, de los herederos. Los herederos del náufrago, que así lo vamos a llamar al protagonista de la película El náufrago, y bueno, están interesados en que se declare la presunción de fallecimiento para poder disponer de los bienes que heredarían en caso de que esta persona se constate que ha fallecido. La esposa que quiere volver a contraer matrimonio, la esposa que quiere dividir los bienes con su cónyuge que presuntamente está fallecido. Entonces, bueno, van a poder iniciar este juicio de todas las personas que tengan un derecho subordinado a la muerte. Les pregunto, imaginemos, si yo soy beneficiario en un seguro de vida que había sido contratado por el náufrago, por esta persona que está desaparecida en un naufragio, ¿voy a estar legitimado para iniciar este tipo de juicio? ¿Qué les parece? A ver. Sí, claro. Sí, dice Cristian. ¿Todos están de acuerdo? Sí, claro. Entonces, yo tengo primero y fundamental que demostrar que ese náufrago, que esta persona que estuvo en el naufragio, se encuentra presuntamente fallecida. Y una vez que tenga la sentencia de presunción de fallecimiento, me voy a poder presentar en la compañía de seguros y decir, señores, acá tengo un seguro de vida, yo soy el beneficiario y quien contrató este seguro de vida se encuentra presuntamente fallecido, así declarado por un juez en un proceso de presunción de fallecimiento. Entonces, ¿qué va a tener que hacer esa persona? Bueno, en este juicio va a tener que justificar los extremos legales y la realización de todas las diligencias pendientes a la averiguación de la existencia del ausente. El competente, el juez del domicilio del ausente. Entonces, primero, tema fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta que extraemos de este artículo. Primero, ¿quiénes están legitimados para iniciar? Bueno, presunción de fallecimiento, claro, no hay dudas. Toda persona que tenga un derecho subordinado a la muerte, ¿sí? Toda persona que tenga un derecho subordinado a la muerte. En el caso anterior, decíamos en la simple ausencia, toda persona que tenga un derecho subordinado al patrimonio, que le interese que el patrimonio se conserve. ¿Por qué? Porque va a cobrar de ese patrimonio. Entonces, por ejemplo, el acreedor, ¿sí? Un acreedor es una persona que está legitimada para iniciar un juicio de simple ausencia. Un cónyuge, un heredero tiene un derecho subordinado al patrimonio. El Ministerio Público ya dijimos que también. Ahora, por ejemplo, ¿podría estar legitimado para iniciar un juicio de presunción de fallecimiento un vecino? ¿Qué opinan? ¿Podrá iniciar un juicio de presunción de fallecimiento un vecino? ¿O un amigo? No, porque no tiene ningún tema que esté ligado directamente a la muerte del vecino. Parece que no. Claramente. Entonces acá, fíjense, no va a acreditar que se encuentra legitimado, ¿sí? Claramente no. Pero un acreedor, sí. Porque un acreedor, fíjense ustedes, que de repente tiene un derecho subordinado al patrimonio y entonces va a poder iniciar un juicio de simple ausencia, ¿ya? Pero no un juicio, fíjense, y por esto se los estoy citando, no un juicio de presunción de fallecimiento, porque si bien tiene un derecho subordinado al patrimonio, no necesita que el presunto fallecido sea declarado tal para poder cobrar. Entonces, si va a cobrar, por ejemplo, pidiendo que se conserve en un juicio de simple ausencia el patrimonio e iniciando un juicio. No necesita la presunción de fallecimiento. Él va a iniciar un juicio, se va a correr traslado de la demanda y alguien que tenga poder suficiente va a responder esa demanda. Entonces, fíjense que hay que hilar muy fino para determinar quién está facultado para iniciar un juicio de simple ausencia o de presunción de fallecimiento. Tenemos que responder a esta pregunta que hace el artículo. Cristian dice no, si no está subordinado a la muerte. Perfecto, entonces. Esto lo entendieron claro.
juez iniciamos la demanda. Ustedes recuerden que cuando yo inicio una demanda, tengo que iniciarla en la jurisdicción del juez que resultaría competente. Por ejemplo, yo tengo que sortear un juicio de presunción de fallecimiento y la persona que pretendo que sea declarada presuntamente fallecida tenía su último domicilio en Capital Federal. Bueno, esa demanda la voy a tener que sortear ante la Cámara de Apelaciones Civil de la Justicia Nacional en Capital Federal, sortearlo y me van a decir quién es el juez que va a atender en ese caso. Pero la competencia es la del juez que tenga autoridad dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? Entonces, acá quién es el juez competente. Ahora, fíjense, cuando inicio esta demanda, tengo que demostrar al juez, primero, que la persona se encuentra presuntamente fallecida. ¿Cuál es? Que yo me encuentro legitimado para iniciar este juicio. Que el último domicilio se encontraba en esta jurisdicción, por lo tanto es competente el juez. Pero tengo que probar algo más. ¿Qué tengo que probar? Que la persona se encontraba en alguna de las situaciones previstas en el código, como caso ordinario o como caso extraordinario, genérico o específico. Tengo que demostrar que se encontraba en alguna de esas situaciones. Y además, tengo que demostrar que no obstante encontrarse la persona en esa situación, yo asumí un rol activo, intenté comunicarme. Por ejemplo, contraté un detective privado, hice publicaciones, lo llamé, moví cielo y tierra tratando de comunicarme, me dirigí al lugar donde se encontraba y así todo no lo pude encontrar. Que le mandé cartas, que le mandé mensajes. Bueno, hoy en día las cartas ya no son de gran difusión, pero por ejemplo que traté de comunicarlo por distintos medios tecnológicos y así todo no lo ubiqué. Entonces esto se lo tengo que demostrar al juez. No basta decirle, mire, mi marido hace 3 años que no lo veo y no tuve más señales de él. Tengo que demostrar, por ejemplo, que hice una denuncia de paradero, por ejemplo, que contraté un detective privado, que lo busqué, que lo traté de ubicarlo en su familia biológica. Es decir, que asumí un rol activo. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran aclarar? No, profe, nada. Bueno, fíjense que ahora vamos al procedimiento. Y esto es algo que a ustedes les interesa porque ustedes son estudiantes de abogacía y por lo tanto futuros abogados van a tener que llevar a cabo este procedimiento. Entonces, fíjense que el Código Civil y Comercial en este sentido contiene ciertas normas que me hablan de proceso judicial. Más allá de que generalmente decimos que el Código Civil y Comercial contiene normas de fondo y que todo lo que hace al proceso judicial va a estar contenido en normas de derecho procesal. Y en este sentido, cada provincia se reserva su facultad de dictar sus propias leyes de procedimiento. Pero acá vamos a ver que no obstante el Código Civil y Comercial, que es materia de fondo, derecho de fondo, sin embargo, contiene algunas normas relativas al proceso judicial. Entonces, proceso judicial. ¿Qué es lo primero que va a hacer el juez en este juicio de presunción de fallecimiento? Bueno, el juez debe de nombrar un defensor al ausente y dar intervención al defensor oficial y citar a aquel por edictos una vez por mes durante 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero que va a hacer el juez es designar un curador a los bienes. ¿Por qué? Y solo en el caso de que este presunto fallecido haya dejado bienes. ¿Sí? Seguramente tenía bienes, porque si quien está iniciando el juicio tiene un derecho subordinado a la muerte, evidentemente un patrimonio hay. Entonces, para quienes vieron la película El Náufrago, pónganse en ese ejemplo. La mujer se queda en su casa con sus hijos, la última noticia que tiene es que el avión donde viajaba su marido por una cuestión de trabajo cae en medio del océano y no hay sobrevivientes aparentemente. Bueno, la mujer, no obstante, no va a poder iniciar al día siguiente, aunque tenga ganas, el juicio. Va a tener que esperar los tiempos que la ley establece. ¿En cuál de los 3 casos ubicarían ustedes al náufrago? ¿En qué caso se encuentra? ¿Qué opinan? Todos, a ver, participen. A través Presunción de fallecimiento. del Messenger, lo sé. Presunción de fallecimiento, pero ¿en cuál de los 3 casos previstos en la ley? En un caso extraordinario. Ordinario. En un caso Es un caso extraordinario, profe. extraordinario. Bien. Es un caso extraordinario y en este caso estoy desbloqueando algunas personas que aparecen acá. En este caso, fíjense que es un extraordinario específico porque estamos hablando de una persona que se encontraba en una aeronave que sufrió un siniestro. Aeronave siniestrada. ¿Qué plazo exige la ley en ese caso entonces, según lo que vimos recién? 6 meses, exactamente, 6 meses. Los 2 años, Florencia, era para el extraordinario genérico, o sea, quien se encontraba en un lugar de catástrofe, de conflicto bélico, de desastre natural, ¿se entiende? 6 meses. Entonces, esta mujer va a tener que esperar 6 meses. A los 6 meses inicia el juicio. El juez recibe la demanda, donde acredita que está legitimada, que el juez es competente y que asumió un rol activo, intentó buscarlo y que demuestra que la persona se encontraba en esta situación, ¿sí? No basta simplemente decir, se cayó el avión y ya está. Hay que probar todos estos extremos. En el caso de Lara San Juan, ¿en qué caso se encontraría? En el mismo, extraordinario. También. Extraordinario, pero en este caso sería En este específico. caso no, claro. Sería específico. Los dos son casos Exactamente, es específicos. un buque con cierto... Claro, ahora, no obstante, podemos saber qué pasa en ese caso particular. ¿Qué pasa? Porque fíjense ustedes que
hay situaciones en las cuales no existen dudas de que la persona falleció. Pero eso ya es otro caso que después vamos a ver. Esperen, ahora vamos en la presunción. Si bien no tenemos certeza de que la persona murió, y esto es importante, no tenemos certeza de que la persona murió. ¿Por qué? Porque fíjense en el náufrago. Nosotros lo ubicamos dentro del extraordinario específico. Sin embargo, a los 3 años y medio reapareció. ¿Qué quiere decir esto? Que presumimos, hay una presunción, hay una ficción, pero no tenemos certeza de que haya fallecido. Por más que se encontraba en esa aeronave que cayó en el medio del océano. ¿Y por qué? Porque en este caso justamente este hombre logró flotar, logró llegar a una pequeña islita y ahí permaneció 3 años y medio, 4, no me acuerdo bien la película. Creo que como 3 años y medio estuvo, ¿no? La vi hace mucho. Si alguien la vio y recuerda, fíjense entonces que son casos en los cuales nos hace presumir, pero no tenemos certeza. Bueno, entonces esta mujer inicia el juicio de presunción de fallecimiento. Ahora vamos a ir, eso es otro tema. ¿Qué pasa cuando reaparece con vida? ¿Sí? Pero vamos a ver. Fíjense entonces, pruebo todo esto, le demuestro al juez que asumió un relativo. Entonces, juez que estoy legitimado, juez competente y pruebo que se encontraba en ese caso. Esto está, y sorteo la demanda. El juez recibe la demanda, lo primero que hace, ¿qué va a hacer? Bueno, lo primero es designar un curador de los bienes si hay bienes. ¿Por qué? Porque esos bienes hay que tratar de conservarlos en buen estado, hay que individualizarlos, porque si no, imagínense, supongamos que la mujer de este náufrago empezó a vender bienes por su cuenta. Se deshizo de todo lo que le traía un recuerdo de él, empezó a comprar otros muebles. ¿Por qué? Porque tiene una nueva pareja y la pareja fue a vivir a la casa que le pertenecía a este hombre. Entonces, para evitar todo esto, es que el juez va a decir, primera medida, designa un curador de los bienes, para hacer un inventario, para mantener los bienes en perfecto estado hasta tanto este hombre reaparezca, si es que reaparece. Bien, curador de los bienes. ¿Qué otra cosa? Fíjense que hablamos de un defensor. Le va a designar un defensor ausente. ¿Y esto por qué? Porque el defensor tiene derechos, es titular de derechos. Porque en la isla donde se encontraba, en realidad estaba vivo, más allá que su mujer lo estuviera dando por muerto. Entonces, como estaba vivo, tiene derecho a tener a alguien que lo represente en el juicio y que pida todas las garantías hasta tanto se dicte la sentencia de presunción de fallecimiento. Entonces, va a tener su propio defensor. ¿Quién lo va a designar? El juez. No es que lo designa la mujer o un tercero, lo va a designar el juez. Entonces, tenemos curador de los bienes, tenemos defensor. Muchas veces esa figura de defensor y de curador de los bienes recae, a ver, el defensor tiene que ser un abogado que va a representar a esa persona ausente. ¿Quién va a ser el curador? Bueno, la designación de curador va a recaer en quien mejores condiciones tenga para administrar y conservar el patrimonio. Si este ausente tenía un cónyuge, bueno, el cónyuge generalmente quien mejor acredita esta condición, pero tiene que aceptar un cargo y a lo mejor no quiere hacerlo. Bueno, a lo mejor lo acepta el hermano del desaparecido, o a lo mejor lo acepta algún pariente, o a lo mejor lo acepta, si nadie, ninguna persona cercana lo acepta, bueno, el juez va a tener que designar un curador a los bienes. ¿Quién puede ser el curador? Bueno, va a ser un abogado de la matrícula que va a conformar una lista de abogados que se desempeñan con esta función y que cuenta con esta lista el colegio de abogados. Entonces los jueces le van a pedir a esta lista y van a asignar de la lista uno para que cumpla ese rol. ¿Qué quiero decir entonces? Que esa designación puede recaer en un pariente, en alguien que se postule para cumplir ese rol y que en mejores condiciones esté, o en su defecto puede ser un tercero, en este caso un abogado. Bien. Si no hay con poder suficiente o si por cualquier causa no desempeña correctamente el mandato, supongamos que el ausente le dio poder a alguien para que lo representara, pero no está cumpliendo ese rol suficientemente, bueno, el juez va a designar entonces de oficio un curador de los bienes. La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto. ¿Qué quiere decir esto? No se necesita haber hecho el juicio de simple ausencia para luego iniciar el juicio de presunción de fallecimiento. Yo puedo directamente, como cónyuge, iniciar el juicio de presunción de fallecimiento. No inicié el de simple ausencia porque no había un patrimonio en peligro. Pero habiendo esperado el tiempo necesario, los 2 años, los 6 meses. El tiempo necesario, tal cual. El tiempo necesario es condición necesaria para iniciar el juicio. Por eso dije, acreditar los extremos, acreditar que estoy legitimado y juez competente. Son los 3 requisitos del proceso de declaración de presunción de fallecimiento. Muy bien, Leona, buena tu acotación. Pero la simple ausencia no es requisito. Bueno, esperen que estoy, ¿hasta dónde llegué? Bueno, no es requisito, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente. O sea, si yo inicié un juicio de simple ausencia, no es que me quedo tomando sol haciendo la plancha y no hago nada más. No, lo tengo que buscar. Yo tuve que haber intentado como cónyuge ubicarlo, a ver si no había sobrevivientes de la caída del avión en el medio del océano. Tuve que acreditar que intenté o gestioné lograr ver si había sobrevivientes del área San Juan. ¿Sí? Esto es condición sine qua non y una cosa no suple la otra. Lo mismo si la persona se encontraba en un lugar de conflicto bélico, ¿no? Tal cual. Muchas veces hay mucho cine, y ustedes habrán visto en muchas películas, bueno, a ver, uno de los cónyuges desaparece, el otro es sospechoso, bueno, y está muy apurado en iniciar la presunción de fallecimiento. Acudamos a nuestra memoria emotiva o haber visto algún tipo de película. Esto se ve mucho en el cine,
Bueno, ahí tiene que demostrar que realmente asumió un rol activo. Esto es condición sine qua non. Y ahora vamos al proceso entonces ya iniciado, ya desarrollado. Se produjo la prueba. Fíjese que una prueba fundamental, y esto estaba en el artículo anterior, una prueba fundamental, el juez va a ordenar la publicación de edictos judiciales una vez por mes durante 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? En alguna clase creo que hablamos. ¿Saben qué son los edictos judiciales? Publicaciones judiciales. Bueno, ustedes van a buscar, por ejemplo, en algún diario, en la parte final, dice edictos judiciales. O si tiene a mano por sus trabajos o alguna vez vieron el boletín oficial, fíjense que también hay edictos judiciales. Los edictos judiciales son publicaciones que se realizan en diarios por orden de un juez. Entonces el juez que va a ordenar, cítese y emplácese a la persona tal porque se ha iniciado el juicio de presunción. Es decir, yo intento a través de ese edicto, yo juez, intento a través del edicto a noticiar a la persona ausente que se ha iniciado un juicio de presunción de fallecimiento, que se está intentando declararlo presuntamente fallecido. ¿Para qué? Para que se presente y haga valer sus derechos. Entonces, esta condición sine qua non. Supongamos que se reunieron todas las pruebas, pero no se cumplió con el requisito de los edictos. Bueno, hasta tanto no se cumpla con la publicación de edictos una vez por mes durante 6 meses, no, ese proceso no está en condiciones de dictarse una sentencia de presunción de fallecimiento. O sea que tendrá que esperar hasta que se cumpla esto, por más que se haya producido toda la prueba, tendremos que esperar hasta que se produzca esto para poder pedirle al juez, señor juez, dicte sentencia de presunción de fallecimiento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Bueno. No, nada, profe. Ahora, le pido a alguien que lea por favor el artículo 89, que vamos a analizar, que habla de la declaración de fallecimiento presunto. ¿Alguien tiene ganas de leerlo, por favor, para no escucharme yo solamente? Lo leo. Dale. Artículo 89. Declaración del fallecimiento presunto pasado los 6 meses. Recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia. Bueno, entonces, cuando transcurrieron los plazos, es decir, ¿se acuerdan que para iniciar la demanda yo le tengo que probar al juez que se encuentra la persona en alguna de esas situaciones? O sea, que se ausentó y transcurrieron 3 años, que se ausentó y transcurrieron 2 meses, 2 años, perdón, o 6 meses. Esto para poder iniciarlo. Si yo lo inicio a los 2 años y medio, me la van a rechazar a la demanda, porque esta es una condición. Entonces, inicio la demanda, acredito todos los extremos que ya vimos, y el juez dice, fíjense, pasado los 6 meses. ¿Por qué dice pasado los 6 meses? Porque tiene que cumplir con el requisito de la publicación de edictos una vez por mes durante 6 meses. Esta es condición sine qua non. Entonces, por más que el juicio yo ya haya acreditado el transcurso del tiempo y el juicio lleve, supongamos, 2 años, si no se cumplió con esto, no se puede dictar la sentencia. Por eso le dice pasado los 6 meses. Recibirá la prueba y oído el defensor. El defensor, acuérdense, es quien representa los intereses del ausente, presuntamente fallecido. ¿El juez qué debe hacer? Debe declarar el fallecimiento presunto de la persona. Dicta una sentencia de presunción de fallecimiento. ¿Pero qué tiene que hacer en esa sentencia? Tiene que fijar, está obligado, tiene el deber jurídico de fijar el día presuntivo de fallecimiento. Esto es fundamental. Ustedes dirán, ¿y pero cómo lo fija? Si no tenemos ninguna certeza. Bueno, el código va a dar pautas en el artículo siguiente de cómo se fija ese día presuntivo de fallecimiento y depende del caso del que hablemos. Si es un caso ordinario, si es un extraordinario genérico o uno específico. Eso depende. Entonces, va a tener que fijar el día presuntivo de fallecimiento y que va a tener que disponer la inscripción de la sentencia. ¿Dónde se va a inscribir la sentencia? ¿Qué opinan? Piensen, a ver. ¿Dónde va a venir la inscripción de la sentencia de presunción de fallecimiento? ¿En el ¿En el mismo boletín? María? No, en el registro de estado civil y capacidad de la persona, ¿sí? Donde está sentado el nacimiento de la persona, donde... A ver, se dicta una sentencia, se inscribe, en vez de inscribir muerte, se inscribe la presunción de fallecimiento. ¿Con qué se va a inscribir? Porque fíjense ustedes que el otro día dijimos, ¿cómo se prueba el nacimiento, el fallecimiento, los vínculos biológicos de la persona? Con la partida de nacimiento, ¿se acuerdan? En la partida de nacimiento consta el nombre y apellido de la persona, sus datos biológicos, la fecha de nacimiento, su domicilio o el domicilio de sus padres al momento del nacimiento. Bueno, y al inscribir el fallecimiento, se inscribe en otro libro, en el registro de fallecimientos, se inscribe el fallecimiento con inscripción que se va a lograr con el certificado médico que hace constar que la persona ha fallecido. Ahora, en este caso, no tenemos certificado médico porque no tenemos el cadáver. Como no tenemos el cadáver y no tenemos el certificado médico, entonces es el juez el que a través de una sentencia le va a ordenar al registro que inscriba el presunto fallecimiento de una persona. Una presunción, acuérdense, una ficción. Como toda ficción, entonces, puede ser que no conviva con la realidad. Entonces, en este caso tenemos una presunción que admite prueba en contrario. O sea, yo, jefe del registro, asiento hoy la inscripción de la presunción de fallecimiento de una persona, pero puede ser que mañana esa persona reaparezca. Puede ser que esa persona hubiera estado secuestrada, que hubiera estado sufrido amnesia y perdida en un lugar y de repente recobra la memoria y reaparece. Se pueden darse muchas situaciones. Entonces, es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? Que la persona reaparezca. Por lo tanto, si reaparece, esa presunción de fallecimiento queda sin efecto. ¿Se entendió?
Perfecto. Entonces, el juez va a fijar el día presuntivo del fallecimiento y va a ordenar la inscripción de la sentencia en el registro respectivo. Y obviamente, esto implica que se va a dar de baja su documento. El documento va a pertenecer a una persona presuntamente fallecida. Si reaparece, va a recuperar su documento, su DNI, porque es el número, es el documento que le permite ser individualizado dentro de la sociedad. Bien, ahora vamos al artículo siguiente. ¿Cómo se fija el día presuntivo del fallecimiento? El juez tiene que tener pautas para fijarlo, y están establecidas en el artículo 90. Ahora también les pido que alguien lo pueda leer, por favor. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo, profesora. Dale, María, por favor. Artículo 90. Día presuntivo del fallecimiento. Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento A. En el caso ordinario, el último día del primer año y medio. B. En el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y no si está determinado el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. C. En el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticias del buque o aeronave perdidos. D. Si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento. Bien, entonces fíjense ustedes que el artículo da las distintas pautas para fijar el día presuntivo del fallecimiento. En el primer caso, nada nos hace presumir que la persona haya fallecido. ¿Por qué? Porque el marido discutió con la mujer, salió un día de muchas intensas lluvias, sin ropa para la lluvia, sin abrigo, incluso casi sin sus efectos personales, y nunca más, han transcurrido ya 5 meses, se tuvieron noticias de él. Más allá de que lo ha buscado la policía, y no es Argentina, yo les estaba hablando que era Suecia, bueno, lo han buscado cielo y tierra por todos lados, a la mujer la han investigado de arriba abajo porque fue la primera sospechosa, la investigaron en la casa cientos de veces, hablaron con los vecinos y este hombre no aparece y ya transcurrió, ya le digo, 5 o 6 meses. Entonces, Aparte habían dicho que había un movimiento en las cuentas, ¿no? ¿Bien? Sí, hay movimiento en las cuentas, exactamente. Yo les había dicho esto, había habido cambios de claves, pero no se tienen noticias, no lo pueden ubicar. Y por eso les estoy hablando de policía del primer mundo, no estamos hablando de Argentina. No estoy desmereciendo a la Argentina, pero digamos que en la Argentina hay muchas más falencias, nos vivimos quejando, basta ver un noticiero para darnos cuenta que muchas veces el sistema judicial no funciona, el sistema de seguridad. Cristian, vos querías decir algo quizás, por eso no estoy desmereciendo esto, pero estoy citando un ejemplo de que les puedo asegurar que esta mujer me decía, a las 5 horas que yo denuncié el hecho, tuve a toda la policía en mi casa y en todos los alrededores investigando la casa de arriba abajo, investigándola a ella. Y yo les digo, pasaron 6 meses y la siguen investigando. Y le siguen complicando la existencia. Esa mujer no tuvo tiempo ni realmente decía, ni de sentarme a llorar por lo que había pasado. Y sigue. Entonces, ahora sí que vos querías comentar algo, me parece. No, nada, profe. Nada. Ah, bueno, entonces fíjense que hay pautas. Este hombre estaría dentro del primer caso. Entonces tendríamos que esperar, según la ley argentina, 3 años para iniciar el juicio. Cuando el juez tiene que dictar la sentencia, si bien yo les dije, y bien yo les había dicho que había habido algún tipo de movimiento en las cuentas, pero la realidad es que tampoco tenemos certeza que las cuentas hayan sido movidas por él. A lo mejor las movió otra persona. Salvo que tengamos, por ejemplo, una captura de una cámara de seguridad, supongamos del cajero, donde le está haciendo una extracción, o que entró al banco. Eso sería otra cuestión. Pero sin embargo, fíjense que está todo digitalizado, los movimientos se pueden hacer a través de una computadora, entonces nada nos hace presumir que sea él realmente o que sea otra persona. Por lo tanto, el juez se va a considerar esto, y cuando fije el día presuntivo del fallecimiento, lo va a fijar en base a lo que dice el código. Primer inciso, en el caso ordinario se fija el último día del primer año y medio. O sea, fíjense que es caprichoso, lo dice la ley. Entonces, ¿cómo lo contamos ese último día del primer año y medio? De esos 3 que se exige para considerarlo presuntamente fallecido, de esos 3 años, no desde que se inició el juicio, sino desde la última noticia que se tuvo de esa persona, se va a contar 1 año y medio. Y a las 0 horas del día siguiente, el último año y medio, va a comenzar a correr o se va a considerar como día presuntivo de fallecimiento. ¿Sí? Entonces, el último día del primer año y medio, la hora 24. Entonces, comienza la hora 0 del primer día de la segunda mitad. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque tenemos que poner un horario. Y este, insisto, caprichosamente lo establece la ley. Vamos al segundo caso. Si una persona se encontraba en un lugar de conflicto bélico, de desastre natural, por ejemplo, este sismo que se produjo en México, que ha dejado muertes. Bueno, si un turista se encontraba en México en ese momento, pero no llamó por teléfono, no tenemos noticias de cuándo fue la muerte, ¿qué va a tomar el juez? Bueno, ¿cuándo ocurrió el hecho que provocó la muerte de las personas que fueron encontradas, de los cadáveres que fueron encontrados? Pero si no se encontraron el cadáver, en este caso estamos hablando de presunción de fallecimiento, no se encontró el cadáver, ¿cómo fijo cuál fue la hora? Bueno, por aproximación. Entonces, cuando tuve la noticia de que ocurrió el hecho, o en un término medio, si el hecho se extendió, digamos, durante 2 días, la persona pudo
haber muerto durante esos 2 días, el juez va a fijar un término medio. ¿Por qué? Porque tiene que fijar no solo el día presuntivo de fallecimiento, sino también el horario, la fecha y hora en que ocurrió. Y se encuentra en el tercer caso, fíjense el caso extraordinario específico. Bueno, acá, cuando el buque o aeronave se siniestró. Ahora, imaginemos, en el caso del ARA San Juan, no tenemos certeza de cuándo se produjo la muerte. ¿Por qué? Y porque los peritos técnicos dicen que si bien se desconectó a tal hora, por ejemplo, no tuvo más contacto con la realidad o con las personas en tierra, sin embargo, había una capacidad de sobrevida de tantas horas. El oxígeno pudo haber durado tanto tiempo. Entonces, fíjense que los informes periciales también le van a aportar elementos al juez para fijar cuándo fue el día presuntivo de fallecimiento y cuál fue la hora. Lo mismo si es una aeronave. Dijimos, si es una aeronave, que los testigos dicen, vimos que se convirtió en una bola de fuego y luego impactó en la tierra, bueno, claramente podemos fijar de alguna manera cuál fue el horario en que presuntamente las personas fallecieron. Entonces, en estos casos, el juez va a tener en cuenta todo esto. ¿Y qué dice? Si realmente le es imposible fijar la hora, bueno, el inciso D dice, si es posible, la sentencia debe determinar la hora presuntiva. Cuando es imposible, se tiene por sucedido la expiración del día declarado como presuntivo de fallecimiento. O sea, si el día presuntivo del fallecimiento fue, supongamos, en el caso de Lara San Juan, no me acuerdo la fecha, pero fue por noviembre o por septiembre, o sea, ya se cumplían 2 años, no me acuerdo, estoy olvidada. Pero supongamos, si se toma un día como día de desaparición, supongamos el 11 de septiembre del 2019, bueno, entonces, y no podemos precisar la hora a las 0 horas del día siguiente, del día tomado como presuntivo de fallecimiento. ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos que fijar una hora. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Profesora. ¿No? Sí, te escucho, María. Y cuando desaparece un menor, no sé, se fuga de la casa, no sé, lo que fuere, es más o menos, está bien, no hay una cuestión, bueno, puede ser que haya una cuestión patrimonial también, digo, pero ¿se procede igual o no? Vos le estás diciendo, por ejemplo, supongamos el caso de esta nena que desapareció en San Luis, San Juan, La Rioja, no me acuerdo en qué provincia, y que ya hace 80 y pico de días que está desaparecida, tenía 5 años y desapareció de la casa de un familiar, por ejemplo, en ese caso. Bueno, a ver, en ese caso, sí, pero no te olvides que la presunción de fallecimiento debe ser instancia de las personas legitimadas, y además las personas legitimadas interesadas en declarar la presunción de fallecimiento tienen que tener un derecho subordinado al fallecimiento, a la muerte. Entonces podría ser que la búsqueda continúe sin haber sido declarada presuntamente fallecida. Hubo un caso de una niña del sur que se reportó ahora cuando ocurrió esto. Su familia estaba en un lugar donde en el sur se hacen campings o reuniones los fines de semana, y la nena desapareció de ahí. Les digo, han transcurrido, no sé, yo creo que la nena ya tendría hoy, ella sería mayor de edad, 20 y pico de años, y nunca más se tuvieron noticias de ella, ni como muerta, ni como viva. O sea, no se tuvieron más noticias. Entonces, insisto en esto, para declarar una presunción de fallecimiento tendría que ser instancias de sujetos legitimados que tengan un derecho subordinado a la muerte. De lo contrario, no va a ser declarada presuntamente fallecida y va a continuar su búsqueda, está desaparecida. Y continúa la búsqueda. Queda abierta. Más allá de, obviamente. Y no está presuntamente fallecida, claro. Okay, exactamente, porque además hay otra cosa. En ese caso podría ser que, insisto, por eso hablamos de presunción, porque podría ser que en el lugar donde se encuentre esté ejecutando actos con una identidad distinta, pero en la misma persona. Ahora, supongamos que esta niña haya heredado bienes, tenga un patrimonio, ¿sí? Y ese patrimonio no se puede tocar porque la persona no aparece y probablemente sus progenitores o algún miembro que tenga derechos subordinados a esto va a iniciar el juicio de presunción de fallecimiento para poder entrar en posesión de los bienes como herederos. Entonces, ese es el tema. Cuando son niños de muy corta edad, si no tenían patrimonio, sí, Sofía, Cristian, exactamente, Sofía. Que la verdad, espantoso, uno no puede ni imaginar. Hubo casos también de una nena en Portugal, que sus padres estaban en un lugar paradisíaco, pasando unas vacaciones soñadas, dejaron a los nenes, a la criatura, varios hijitos en la habitación, ellos se fueron a cenar, y cuando volvieron, la mayorcita no estaba, y nunca más la encontraron. Bueno, era para todo, ¿no? Para todo tipo de creatividad. Entonces, bueno, en esos casos, insisto en esto, sin esa instancia de un sujeto legitimado, no se podría iniciar. Ahora, supongamos que el desaparecido no, acá vamos a otro ejemplo, no tiene ningún pariente, ninguna persona que tenga derechos subordinados a su muerte. Ustedes saben, y si no saben se los comento, que la Argentina establece un sistema, vale decir, a la muerte de una persona llama a determinadas personas a heredar, salvo que esa persona haya dejado herederos designados a través de un testamento. Pero supongamos que no dejó testamento, ¿sí? Desapareció. Bueno, fíjense que cuando el titular de un patrimonio muere sin dejar herederos y sin haber dejado testamento, quien es llamado a heredar es el fisco. Entonces, quien acá tiene un derecho subordinado a la muerte sería el Estado.
Por lo tanto, fíjense que el Ministerio Público podría promover la declaración de presunción de fallecimiento, está legitimado, porque en definitiva es el Estado el que tiene un derecho subordinado a la muerte. Entonces le interesa que sea declarado presuntamente fallecido para entrar en posesión de los bienes, porque es una persona que no tiene herederos. Pero ahí estamos en otro caso, el caso de alguien que dejó un patrimonio y que no tiene herederos designados para recibir ese patrimonio, ¿no? Bueno. Y acá vamos a prenotación. Fíjense, vamos a ir al artículo 91, entrega de los bienes. El juez, entonces ya dijimos, en el juicio de presunción de fallecimiento, dictó la sentencia, ordenó la inscripción en el registro respectivo. ¿Qué pasa con los bienes del presunto fallecido? Bueno, acá el artículo 91 habla de entrega de los bienes. Entrega de los bienes. ¿A quiénes se van a entregar los bienes? Y claramente a sus herederos, que son quienes tienen un derecho subordinado al fallecimiento. Una vez obtenida la sentencia, como dijimos, el beneficiario del seguro de vida se va a presentar a cobrar la prima, el beneficio, perdón. Bueno, los destinatarios de los bienes, los herederos, se van a presentar a decirle al juez, mire, acá se declaró presunción de fallecimiento, por lo tanto, pretendemos los bienes de esta persona presuntamente fallecida. ¿Qué dice el código? Los herederos y los legatarios. ¿Quiénes son legatarios? Las personas instituidas como herederos en un testamento. Vale decir, el causante, la persona, en este caso presuntamente fallecida, dejó un testamento y dejó bienes a determinadas personas. Esas personas son legatarios. Entonces, los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido previa formación de inventario. ¿Por qué tendremos que hacer un inventario? ¿Qué les parece? ¿Por qué tendremos necesidad de hacer un inventario? Y para tener constancia de qué es lo que dejó el presunto fallecido. Tener precisión de cómo se compone, porque hoy Luciano decía, cuando aparece con vida el presunto fallecido, y bueno, y cuando aparece con vida el presunto fallecido, va a poder reclamar sus bienes. Por esto es que los herederos van a entrar en posesión de los bienes, pero bajo inventario. Primero se va a tener que hacer un inventario, para asegurar que si el presunto fallecido reaparece, se va a encontrar con esos bienes para que le sean devueltos. Porque fíjense, la reaparición hace que la inscripción quede sin efecto en la inscripción del registro. Se recupera el DNI y se recuperan los bienes. Se recupera la situación que esta persona tenía dentro de la sociedad. Después vamos a ver si recupera a la mujer o no, al cónyuge o no. Eso es profe, entonces los bienes no son de libre disposición, los bienes heredados. Bueno, ahí tenemos. Fíjense que acá hay una palabrita que ustedes van a escuchar, prenotación. Prenotación. ¿Qué será la prenotación? Bueno, la prenotación significa, indica que existe un periodo de tiempo en el cual, si bien los herederos van a tener el uso de los bienes del presunto fallecido, van a poder gozar, esto es, supongamos, bueno, a ver, mi marido el náufrago tenía una propiedad en común conmigo, tenía sus ingresos, los que le ingresaban de su trabajo, su relación laboral, pero además teníamos una casa de fin de semana, tenía un auto propio, que era un auto propio, tenía bienes heredados de su familia también. Bueno, esta mujer te va a querer, le va a decir, pues mire, fue declarado presuntamente fallecido, yo quiero que me den lo que es mío, o sea, el 50% de las bienes de la sociedad conyugal que son míos, que me los den, y el resto, bueno, que sean distribuidos entre los herederos, entre ellos yo. Esos bienes que son distribuidos entre los herederos van a entrar en poder de los herederos, pero bajo inventario. Y fíjense que los herederos, durante el periodo de prenotación, que después vamos a ver cuál es, van a tener el uso de esos bienes, van a tener el goce, es decir, van a poder explotarlos, pero lo que no van a poder hacer es disponer de los bienes, vale decir, no van a poder venderlos, enajenarlos, no van a poder constituir hipotecas si se trata de un bien, no van a poder hacer donación del bien porque es a título gratuito, no van a poder ceder sus derechos sobre ese bien, no pueden realizar actos de disposición. ¿Por qué? Porque los actos de disposición producen un menoscabo por el patrimonio, y eso es lo que se busca evitar, que sufra una disminución del patrimonio. Esa es la prenotación. Entonces, por eso dice, previa formación de inventario, los herederos van a entrar en posesión de los bienes. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso. Puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni grabarlos sin autorización judicial. Se van a inscribir con la prenotación. Entonces, fíjense, cuando pedimos un informe de dominio al registro de la propiedad inmueble, ¿por qué? Porque queremos comprar un inmueble, pero previamente quiero saber si quien me está vendiendo realmente es el dueño. Entonces, pido un informe de dominio al registro y el registro me da como devolución, me dice, el bien inmueble está a nombre de esta persona, que fue adquirido en tal fecha, y ojo, si vemos que dice prenotación con una límite en rojo, significa que esa persona no puede disponer de ese bien. Que si bien lo tiene en su patrimonio, que tiene el uso de ese bien y tiene el gozo de ese bien, no puede disponer por un periodo que está establecido en la ley. ¿Cuánto dura este periodo de prenotación? 5 años, que vamos a ver cómo se cuenta, y puede cesar anticipadamente. Entonces, el dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso. Eso es lo que le dije, prenotación. Puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni grabarlos sin autorización judicial. Entonces, la prenotación significa que no pueden disponer. ¿Por qué? Cuando ustedes compran un bien y lo quieren
inician los trámites, designan el escribano. El escribano les va a decir, lo primero que tengo que pedir un informe de dominio del inmueble, para saber si quien vende realmente es el dueño, y un informe de inhibición de los, en este caso, vendedores. ¿Por qué? Porque la inhibición me da pauta precisamente de ello también, de que no van a poder disponer la persona. ¿Por qué? Porque tiene deudas, porque tenía deudas con el banco y el banco lo inhibió. Son medidas de efecto personal que hacen que no pueda disponer. Esto es lo que hace la prenotación. No va a poder disponer. Ahora, el bien, ¿ya entró en el patrimonio del heredero? Y sí, claramente que sí, porque tenemos una presunción de fallecimiento y tenemos bienes que son heredados. Claramente sí ingresan a mi patrimonio como heredero. Lo que no puedo disponer, ¿por qué? Porque precisamente esos bienes provienen de una presunción de fallecimiento. Y ahora les dice el artículo 92, conclusión de la prenotación. Les pido por favor que alguien lo lea, el artículo. Sí, tiene límite, Luciano, tiene límite que ahora vamos a ver. ¿Quién lo lee al 92? Lo leo, profe. Dale, Cristian, por favor. Artículo 92. Conclusión de la prenotación. La prenotación queda sin efecto transcurridos 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes. Si el ausente reaparece, puede reclamar a. La entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran. B. Los adquiridos para el valor de los que faltan. C. El precio adeudado de los enajenados. D. Los frutos no consumidos. Bien, entonces, fíjense que la prenotación, vale decir, ese dominio que tengo, dominio porque como heredero recibí el bien, lo tengo en mi patrimonio, ya está a mi nombre, pero si bien está a mi nombre, es un dominio imperfecto, está sujeto a una condición que es que no disponga durante el plazo de prenotación. El plazo de prenotación dura 5 años. ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento se cuenta ese periodo de 5 años? Desde el día presuntivo de fallecimiento. Entonces, veamos el ejemplo. La mujer del náufrago inició el juicio de presunción de fallecimiento. ¿Cuándo lo inició? Bueno, lo inició ya transcurridos los 6 meses de la última noticia de la aeronave donde se encontraba. Bien, inicio el juicio. Supongamos que el juicio tarda. Bueno, en Estados Unidos son muy breve, pero en Argentina tardan un poco más. Entonces supongamos que tuvimos 1 año y medio de juicio hasta obtener la sentencia definitiva de presunción de fallecimiento. Bueno, con la sentencia, el juez distribuye los bienes entre los herederos, pone en posesión de los bienes a los herederos bajo prenotación. ¿Cuál va a ser el plazo de duración de la prenotación? 5 años. ¿Desde qué momento? Desde que inicié el juicio, desde que se desapareció, desde que se dictó la sentencia. No, desde el día presuntivo de fallecimiento que va a ser fijado en la sentencia. O sea, si el juez dicta la sentencia hoy, va a tomar como día presuntivo un día que se produjo atrás, es un día que se produjo muy próximo al inicio de esos 6 meses. ¿Sí? Por lo tanto, desde ese día se cuentan los 5 años. Ahora, hay una forma de que ese periodo cese anticipadamente. Supongamos que la persona que se encontraba en la aeronave siniestrada, antes de que se piensa que ese periodo de 5 años, cumple 80 años. Bueno, el día que cumple 80 años, se presume que ya los herederos entran en el pleno dominio. Van a tener la disponibilidad plena de los bienes. Ya no van a estar afectados por el periodo de prenotación. O sea que 5 años, o entre el día presuntivo, o en su defecto, el día en que la persona cumpla 80 años, siempre y cuando esto ocurra antes del vencimiento de los 5 años. Claramente esto juega a beneficio. Ahora, supongamos que luego de vencido ese periodo de presunción de fallecimiento, de prenotación, reaparece el ausente. Y le vamos a decir, no, mira, ya ahora ya no está, ya sos considerado muerto. No, la sentencia es una presunción, vuelve las cosas al estado anterior, el ausente reaparece, recupera su DNI, deja de estar presuntamente fallecido porque se le deja sin efecto esa inscripción, y va a recuperar todo lo que le pertenecía. Ahora, claramente, el tema está que una vez vencido el periodo de prenotación, ¿qué van a hacer los herederos con los bienes? Y se van a desprender lo antes posible. Entonces, ¿qué aclara el código? Que durante ese periodo de prenotación la ley preserva los bienes. Entonces, ¿qué le dice al presuntamente fallecido? Si bien fuiste declarado presuntamente fallecido, si reapareces, vas a recuperar tus bienes. ¿Por qué? Porque los bienes van a estar en poder de los herederos bajo inventario y sin que se pueda disponer de ellos. Entonces, de ahí que, primero, ¿qué va a poder exigir? La entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran. Estamos viendo lo que ocurre después. Y me fui del ejemplo, no. Si reaparece antes de vencido el periodo de prenotación, tiene derecho a exigirle la devolución de los bienes bajo inventario. Es decir, el heredero tiene que rendir cuentas de esos bienes. ¿Por qué están de esta manera esos bienes? Supongamos que el heredero dispuso ilegítimamente, ilícitamente de algún bien, bueno, le va a tener que dar el equivalente del valor más los daños y perjuicios, porque no lo podía hacer. Entonces, si reaparece antes de vencido el periodo de prenotación, tiene que rendirle cuentas. Las cosas tienen que existir. Por esto que el heredero tiene la imposibilidad de disponer. Ahora, ¿qué pasa si reaparece luego de esos 5 años? Luego de vencido el periodo de prenotación. Bueno, ahí sí, fíjense. Va a poder exigir la entrega de los bienes si existen y en el estado en que se encuentren. Si existen y en el estado en que se encuentren. Supongamos que la mujer del náufrago, al otro día de vencido el periodo de prenotación, vendió la casa, vendió la propiedad que tenían de fin de semana, vendió el auto.
no dejó ningún bien. ¿Podía hacerlo? Y sí, porque ya se había vencido el periodo de penetración. Reaparece el náufrago a los 4 años y medio. Dice, ¿dónde está la casa? Y ya la vendí. Y bueno, ¿qué bien reemplazó ese bien? No, ninguno, mirá, me fui de viaje por el mundo y me gasté la plata de la casa en el viaje. Yo la idea podía hacerlo. ¿Le puede exigir algo el náufrago? La verdad que no. Ahora, ojo, si la casa la vendió y en el mismo instante que la vendió compró una casa en otro lugar por el mismo valor, bueno, son dos actos jurídicos que están concatenados, que son sucesivos. Entonces, este náufrago que reaparece puede decir, no, yo quiero mi casa la vendiste, mi propiedad la vendiste para comprar esta otra de otro valor. Bueno, voy a poder exigirte esta otra de otro valor. Por tal razón, se imaginarán que el heredero que recibe bienes, el día que se vence la prenotación, liquida el bien y hace desaparecer la plata. Ni loco compra otra casa con la misma plata y que esté a su nombre, porque claramente el presunto fallecido podría reclamar derechos sobre eso, porque el inciso se lo permite. Fíjense, la entrega de los bienes, si existen, en el estado en que se encuentren, los adquirió con el valor de los que faltan. Es decir, si yo vendí este bien y adquirí otro, bueno, ese adquirido pasa a ser del náufrago, o por lo menos de ambos. El precio adeudado de los enajenados, si yo vendí la casa, pero aún me están adeudando dinero, bueno, lo que se adeuda. Los frutos no consumidos. Si, por ejemplo, éramos dueños de un campo dedicado a la actividad agropecuaria y se encuentran frutos pendientes de ser recogidos, bueno, le van a pertenecer a esta persona presuntamente fallecida. Entonces, tengan en cuenta esto. Por eso es que el heredero que entra en posesión de los bienes bajo inventario, que espera que recurra el periodo de prenotación, una vez vencido el periodo de prenotación, hace desaparecer los bienes. Y no deja señales de reemplazante, porque si no hay, ojo, porque el presunto fallecido puede exigir derechos. De esto que vimos, ¿les resultó muy complejo? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? ¿Quieren aclarar algo? No, es bastante claro, profe. Nada, profe. Bueno, me alegro entonces. A ver, todo bien. Bueno, yo no sé si me entienden todos ustedes, pero siempre me dicen lo mismo, la verdad no sé. Artículo 94. ¿Se acuerdan que yo les dije que una cosa es la presunción de fallecimiento? Ficción que claramente admite pero lo contrario, y es que la persona reaparezca. Y otro caso diferente es la comprobación de la muerte. Fíjense que es la comprobación de la muerte. Estamos en otro caso diferente, ¿eh? Dice, la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos hablando de ablación de órganos. ¿De qué les habla la ablación de órganos? ¿Qué les sugiere, qué les hace pensar? Ablación de órganos. La donación de órganos. Es el tema de donación. La donación, exactamente. Fíjense entonces que la ley tuvo que incorporar un nuevo concepto de muerte. En la época en que Vélez redacta el Código Civil, claramente se concebía la muerte como una sola. Es decir, ¿cuándo se producía la muerte? La cesación de la actividad cardíaca. Tal es así que la forma de comprobar, de constatar que una persona estaba fallecida, era con un electrocardiograma. Cuando el electrocardiograma daba negativo, daba con signo negativo, claramente, ¿cómo es que se dice? Tiene un nombre, que ahora no me sale. Decíamos, se constató el fallecimiento de esta persona. Inactividad del corazón. Era la única forma que concebía Vélez Sarsfield. Ahora, con el paso del tiempo, los avances de la biotecnología, de la ciencia médica, admiten hoy en día que de una persona que está con muerte cerebral, es decir, que su corazón sigue latiendo, pero que tiene muerte cerebral, se puedan extraer órganos que sean luego implantados en otra persona para prolongarle su vida, para darle vida. Cristian, ¿querías hacer alguna pregunta? No, profe, no sé por qué se activa el micrófono solo. Va y viene. Pensé que quería preguntar. Bueno, no importa, pero pensé que quería preguntar. Lo desactivo y se activa de nuevo automático. Bueno, no importa. Entonces, fíjense que realmente acá tenemos un tema. La ley de trasplante de órganos, la ley que habla de la donación de órganos, que reconoce el derecho a donar órganos, que establece también la posibilidad de que alguien se niegue a donar sus órganos. Bueno, toda esta ley tuvo que incorporar o tuvo que admitir una nueva forma, un concepto no pensado por Vélez, que era la muerte cerebral. Porque para poder llegar a la ablación de órganos con fines de trasplante, se requería que el sujeto esté con vida, más allá de que su corazón haya cesado su actividad cardiológica. Entonces, la muerte cerebral. La muerte cerebral, ¿cómo se comprueba? Bueno, muchas personas dicen, yo no dono órganos porque por las dudas, porque a mí me dijeron que si caes en un hospital te dan por muerte, la muerte cerebral, y te consideran, entonces, con muerte cerebral para llevar a cabo la ablación de órganos. Bueno, detrás de esto hay mucha ficción, porque fíjense que para poder permitir la ablación de órganos, tiene que darse la muerte cerebral, que se constata comprobando la inactividad cerebral durante 6 horas. Parece que durante 6 horas se practican electroencefalogramas a la persona, y si son planos, esto me habla de una inactividad cerebral que no se va a poder recuperar nunca la actividad. Entonces, por esto se lo declara como muerte
cerebral y con la posibilidad de llevar a cabo la ablación de... No, ablación no viene de hablar, es de separación. No te entendía tu pregunta, Julieta. Y es ablación sin H. Es sin H. Es sin H. Ablación, es separación, exactamente. Etimológicamente hablando no sé bien el significado, pero quiere decir esto. Ablación permite la separación del órgano de una persona todavía viva, pero con muerte cerebral, a otra persona también viva para poder prolongar la vida. Bueno, entonces fíjense que se incorporó un nuevo concepto. La persona, para poder llevar a cabo esta ablación, tiene que darse la muerte cerebral. Y el artículo 95 les habla de otro tema, que es la conmorencia. ¿Qué es la conmorencia? Conmorencia me habla de varias personas con derechos hereditarios entre sí, que mueren al mismo momento y que no podemos determinar quién murió con anterioridad. Fíjense que esto viene ya del derecho romano. El derecho romano considera, bueno, ¿qué pasa con la transmisión de derechos? Imagínense, si un padre fallece, le transmite sus derechos a sus hijos. Y a su vez, si el hijo fallece, ese derecho hereditario lo va a recibir su nieto. Entonces, su nieto es el único heredero, no solamente por vía de su padre, sino también por vía de, o por tener el carácter de nieto, haciendo sucesiones de su abuelo. Ahora, ¿qué pasa si abuelo, hijo y nieto mueren en un accidente común y no podemos determinar quién murió primero para saber cómo operó esa transmisión hereditaria? Bueno, los romanos utilizaban ciertos criterios como, por ejemplo, si de varios muertos, quien murió en último lugar, bueno, hay que determinar quién murió en último lugar. Bueno, siempre se va a optar por la persona más joven, en comparación niños con adolescentes, bueno, el que pudo prolongar más su vida es el adolescente. Entre mujeres y personas, bueno, ¿quién pudo haber muerto primero? Entonces, esto se establecía en el derecho romano. En la ley argentina, claramente es imposible determinar quién murió primero y quién murió después, o por lo menos a los efectos legales, la ley, ¿qué opina? ¿Qué considera? Bueno, eso es lo que se llama conmorencia, cuando varias personas con derechos hereditarios entre sí mueren sin poder determinarse quién muere primero y quién muere después. Por ejemplo, muere en un accidente de tránsito, accidente común. Bueno, ¿qué dice la ley? Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario. Es decir, se presume que mueren en el mismo tiempo. Si pensamos en este accidente de la derrumbe de Miami, de esta división, ¿se acuerdan que murió un argentino con su cónyuge y la hijita de ambos? Casualmente, uno de los argentinos de esta pareja era un cirujano plástico de mucho renombre, calculamos que tenía un patrimonio muy importante. Entonces, el tema es determinar cómo la transmisión de derechos entre ellos. Supongamos, habría que hacer la sucesión de uno, declarar los herederos a los otros dos, y entre los otros dos, quién transmitió el derecho, y esto sería muy complicado. ¿Qué dice la ley? Se presume que todos murieron en el mismo instante y que no operó la transmisión hereditaria en el momento. Entonces, yo considero que todos murieron en el mismo instante, que no hubo transmisión hereditaria. Bueno, claramente los herederos se van a presentar a reclamar en la sucesión de que tenía el patrimonio, tenía el capital, pero no va a tener que hacer las otras sucesiones o demostrar en qué momentos o cómo operar los fallecimientos. Simplemente iniciar la sucesión de este cirujano plástico para pedir, reclamar los derechos hereditarios. Entonces, tengan en cuenta que conmorencia es cuando varias personas con derechos hereditarios entre sí mueren en el mismo instante. La ley presume que no hubo transmisión entre ellos, que todos murieron al mismo tiempo. ¿Qué más? Si no puede determinarse lo contrario. Claramente, si pudiera determinarse lo contrario, se hace esto, lógicamente, pero estamos hablando de cuando no se puede hacer esto. Fíjense entonces, en este caso hubo una familia por mar que fue buscada, creo que lo citamos con ustedes la clase pasada, alguien de ustedes lo citó, que estuvieron desaparecidos, era una familia que salió de viaje de vacaciones y desapareció. Bueno, lo buscaron, lo rastrearon por todos lados y resulta que esta familia había caído en un puente en la ruta y quienes estaban tratando de encontrarlo pasaron 1000 veces por ahí, pero no vieron que el auto estaba hundido en el lugar y que había restos en el lugar. Bueno, hasta acá entonces ya sabemos lo que es la conmorencia. Ahora, lo que vamos a ratificar es algo que yo les dije hoy al principio. Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad. Medio de prueba, cómo se prueba. Ya dijimos que se prueba con la partida de nacimiento, con la partida de función, con la partida de matrimonio. La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación nacional. O sea, si yo tuviera que rectificar una partida de nacimiento, ¿se acuerdan lo que vimos con el tema del nombre? Ya lo habíamos visto este artículo. Bueno, el juez ordenará la inscripción o la modificación de la partida. Lo mismo cuando hay un cambio de identidad. Cuando alguien opta por el cambio de identidad, también esto es un trámite administrativo, se presenta ante el jefe de registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y pide cambiar su imagen, pide cambiar su identidad porque se siente identificado, porque se autorrecibe con el sexo opuesto. Entonces, por eso se habla de la legislación especial. Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. ¿Qué pasa en estos casos? Artículo 97. ¿Qué pasa con el nacimiento de una persona producida en el extranjero o la muerte ocurrida en el extranjero? Por ejemplo, una persona que tiene su domicilio en la Argentina, que se fue de viaje al extranjero
y está haciendo turismo, pero lamentablemente muere en el extranjero, a consecuencia de una muerte natural o no, no importa, pero fallece en el extranjero. Bueno, la gran pregunta es, ¿dónde tramitará su juicio sucesorio? Bueno, fíjense que lo que determina el lugar de competencia del juicio es el último domicilio. Entonces a mí no me importa dónde murió o dónde falleció, sino cuál era su último domicilio. Si su último domicilio estaba en la provincia de Buenos Aires, bueno, el juez competente será el juez de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la sucesión tendrá que ser iniciada y sorteada en la provincia de Buenos Aires. Bien, le pido a alguien que tenga ganas de leer el artículo 97. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Nadie lo quiere leer? ¿Se fueron todos? Yo lo leo. profe. Salimos todos. Léelo, María. No sé qué leer, pero cualquiera de los dos. Ahora se pusieron de acuerdo para ninguno. A ver, dale, Cristian. ¿El 97, profe? Sí, 97. Artículo 97. Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. El nacimiento o la muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se produce, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales, y a falta de convenciones por las disposiciones consulares de la República. Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos argentinos. Bueno, entonces, nacimiento o fallecimiento producido en el exterior, claramente basta para acreditarlo en la Argentina con los que cumpla con los requisitos de cada país. Por ejemplo, muchas veces le piden presentar la partida de nacimiento de mi abuelo. Entonces, cuando la obtengo, que nació en Italia, supongamos, cuando la obtengo me van a pedir que tener el sello de la apostilla, bueno, hay ciertos requisitos entonces que establecen los diferentes consulados. Bueno, esa observación tiene que tenerse, pero entonces, claramente, esta es la documentación que me permite acreditar la existencia de un nacimiento o una defunción ocurrido en el exterior. Si el nacimiento o la defunción se produce de hijos, familiares, parientes, de miembros de las embajadas argentinas en los distintos países, basta con la documentación que otorga esa delegación consular para poder acreditar el mismo. Entonces, fíjense que esa documentación me resulta útil. Por ejemplo, un matrimonio celebrado en Estados Unidos, pero que luego fija su domicilio en Argentina, viven en Argentina y un buen día deciden poner fin al matrimonio y se quieren divorciar. ¿Quién es el juez competente para entender ese divorcio? De acuerdo a la ley argentina, es el juez del último domicilio conyugal. El último domicilio conyugal estuvo en la Argentina, pero el matrimonio se celebró en el exterior. Bueno, no importa. Aunque se haya celebrado en el exterior, el divorcio tramitará en la Argentina. Pero yo no te puedo divorciar y ordenar la inscripción de una sentencia de divorcio si acá no está sentado el matrimonio. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del abogado? Ese matrimonio que se celebró en Estados Unidos, lo voy a tener que inscribir en la Argentina, lograr su inscripción. Y una vez que logre su inscripción, luego, obtenida la sentencia de divorcio, inscribir la anotación marginal de esa sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque la sentencia de divorcio se anota en la partida del matrimonio, en la anotación marginal. O sea, tiene un margen la partida, ahí se anota la existencia del divorcio. Entonces, fíjense la importancia y la relevancia que tienen documentaciones que acreditan hechos celebrados en el exterior. Falta de registro o nulidad del asiento. Si no hay registro público falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro si la desaparición se produce en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta. Acá tenemos, fíjense, certeza de fallecimiento, no presunción. Tenemos certeza. ¿Por qué? Bueno, imaginemos situaciones. Un bombero que entra en un lugar donde se está debatiendo un incendio a rescatar víctimas y rescata una víctima y cuando vuelve a querer rescatar más víctimas se encuentra con que es rodeado por el fuego y muere en el incendio. Ahora, ¿qué problema tenemos? Tenemos el problema que si bien sabemos, hay testigos que lo vieron entrar, que el inmueble estaba convertido en una bola de fuego, que no logró salir, no hay forma de que haya logrado salir porque era una habitación nada más. Fíjense que acá no tenemos presunción, como en los casos que habíamos citado, de personas que se encontraban en el lugar de desastre bélico, de conflicto o de desastre natural. Acá tenemos certeza de que la persona falleció. Pero ¿qué nos falta? Nos falta el cadáver. Y fíjense que sin el cadáver, sin el certificado médico que dé cuenta del fallecimiento, no voy a poder obtener la inscripción del fallecimiento de esa persona. No lo voy a poder obtener como un trámite administrativo, yendo al registro de estado civil y capacidad de la persona. Por lo tanto, la ley que establece en el artículo 98 cita el caso de certeza de fallecimiento. Cuando yo no puedo acceder al cadáver, sin embargo, tengo certeza del fallecimiento. No hay dudas de que falleció. Y un poco esto es lo que yo les decía que se planteó en el tema del Ara San Juan. En el Ara San Juan se nos plantea la duda. ¿Lo ubicamos como una presunción de fallecimiento o hay certeza de fallecimiento? Si yo sé cómo se componía la tripulación del Ara, no hay forma de salir de ahí, porque estaba sumergido. Bueno, acá tenemos una duda sobre si hay presunción o si hay certeza.
Entonces, la certeza de que me habla. Bueno, la certeza me simplifica el tema. Yo ya no tengo que iniciar un juicio de presunción. Sin embargo, sí me tengo que presentar ante un juez. Y le tengo que decir qué cosa al juez. Bueno, le voy a tener que decir al juez, entonces, que acreditarle esto, que la persona era de oficio bombero, que entró al inmueble, que el inmueble estaba convertido en llamas, que no pudo nunca salir, que había una sola puerta de acceso y por lo tanto si no salió de ahí no hay forma de que haya salido y que se encuentre en otro lugar. Tenemos testigos que dan cuenta de esto. Hay restos que se encontraron, que no puedo identificarlos, pero que sin embargo hay restos humanos que me dicen o que me hablan de que son los restos que pertenecen al bombero, pero son identificables, no hay huellas, no hay posibilidad de... Entonces lo que le pido es la inscripción del fallecimiento en el registro, pero esto tiene que ser ordenado por el juez, lo cual requiere entonces una información sumaria ante un juez, es decir, un trámite muy abreviado, en el cual le pruebo que hay más facitos secretos y el juez es quien ordena la inscripción del fallecimiento. Porque la muerte acá es tenida como cierta, no se emite una presunción, sino que se inscribe el fallecimiento. Y el artículo 99 determina de la edad. Si no es posible establecer la edad de las personas por los medios indicados en el presente capítulo, se le debe determinar judicialmente previo dictamen de peritos. Entonces, cuando tenemos un NN cuya inscripción del nacimiento se hizo tardíamente, hay mucha gente, por ejemplo, y aunque parezca mentira, hoy en día, comunidades indígenas o comunidades que viven de manera muy primitiva, muy precaria, y que no acceden a inscribir el nacimiento de sus hijos, y que sus hijos ya grandes no se puede determinar la edad. En ese caso, habrá que hacer un proceso y con informes periciales determinar la edad de la persona. Y ya para terminar el tema de hoy, fin de la existencia de las personas, la existencia de las personas termina con su muerte. Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad, ya lo vimos. Entonces, el medio de prueba ocurrió en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre, la filiación de las personas, se prueba con la partida del registro de Estado Civil y capacidad de la persona. Por lo tanto, cuando ustedes quieran iniciar un juicio sucesorio como abogados, un divorcio, tengo que acreditar el vínculo de los cónyuges, una sucesión testamentaria, cualquier proceso en el cual tenga que ver con la situación de las personas en el lugar dentro de la familia, con sus atributos con el Estado Civil, se requerirá entonces de la partida correspondiente. Y la partida no es más que la copia del asiento, copia certificada del asiento, que obra en los libros de registro de Estado Civil y capacidad de la persona. Bueno, hasta acá entonces vimos ya todo lo que tiene que ver con las personas humanas. Vimos el comienzo de la existencia, ustedes hicieron una actividad que tengo que darles un tirón de oreja. Solamente 2 alumnas hicieron el trabajo, y los demás, ¿por qué no lo hicieron? ¿No tienen acceso? ¿Se olvidaron? ¿Qué pasó? Les pregunto. Aprovecho. Yo entré, profe, y no lo hice. Sí, dije que lo dejaba para después, bueno. Y la verdad me colgué porque estaba estudiando inglés, bueno. Que tengo el parcial la semana que viene. Está bien. Quería saber si podían acceder. No importa. Sí. Yo, te pido disculpas. Esta semana o la otra más tarde lo hago. No, más que nada les digo, yo les dije que era sin tiempo, no había problema. Háganlo cuando quieran, pero quería saber si podían tener acceso, porque vi que masivamente, si quieren parciales, díganlo, lo hacen después, no hay ningún problema. No lo voy a correr con ese tema. Quería saber si tenían tiempo. Yo creo que les puse a Luciano hasta el 22, pero bueno, les voy a poner tiempo, quédense tranquilos, háganlo después del parcial, cuando quieran. Si quieren leer algo para el parcial les puede resultar útil a lo mejor, pero nada más. Yo les voy a proponer la fecha. Bueno, hasta acá, preguntas, dudas, cosas que quieran aclarar. Sobre lo visto de hoy, nada, pero no sé si alguna consulta del parcial se puede hacer. Sí, cómo no, se puede hacer. ¿Nos conectamos antes y hay alguna conversación o directamente entramos al parcial? No, si quieren nos conectamos a las 9, se los habilito para 9:10, entra a 9:10 al parcial o 9:15. Por eso si quieren nos conectamos antes, por si tienen alguna duda y para que no haya ningún problema. El parcial lo van a tener habilitado, ya saben, multiple choice, 25, 30 minutos, son 20 preguntas, pero van a ser sencillas, y después sí vamos a dar clase para que podamos llegar con todo el programa. La verdad que no es por mí, pero que quiero que lleguen con el programa, y el programa es bastante extenso, entonces, ¿y saben qué pasa con civil? Que todas las materias que vienen después dan por sentado que ustedes entendieron y comprendieron bien. Entonces, derecho civil es una materia clave y realmente quiero que lleguemos bien. Así que si no tienen problema, entonces, lo que sí les voy a pedir cortarlo hoy porque tengo, ya les dije, ahora una audiencia, pero agotamos estos temas, así que la clase que viene nos conectamos. Hacen el parcial, un pequeño recreo y seguimos. ¿Les parece? Perfecto, profe.